informativo. Hola, feliz mediodía, bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. A esta hora, como siempre, Ruth del Salto y Carlos Figueroa junto a ustedes. Hola, Ruth. Así es, Carlos. Un buen jueves para todos ustedes. Gracias por su sintonía con el canal de las Américas. Empezamos con los titulares de la jornada informativa de hoy. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. ¿Hay tensión en Bolivia o se mantiene la tensión luego de que Evo Morales se adjudicara el triunfo en la primera vuelta, pese a que no ha terminado todavía el escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales? Mientras la oposición denuncia fraude, Morales arremetió contra su rival, Carlos Mesa, al que llamó cobarde y delincuente. Sin haber terminado el escrutinio oficial, el presidente Evo Morales aseguró ser el vencedor de los comicios presidenciales en Bolivia. Ya ganamos en la primera vuelta. Y no fueron precisamente las autoridades del Tribunal Supremo Electoral las que informaron los resultados parciales de las votaciones. Falta todavía computarse 1.58%. Y nuevamente quiero decir, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, es voto de áreas rurales. Dijo que respetará los resultados, inclusive si se llegara a registrar algún cambio en la tendencia. Si el resultado final dice que vayan a segunda vuelta, vamos a ir. Y si la segunda vuelta dice que no hay segunda, el cómputo oficial dice que no hay segunda vuelta, vamos a respetar, vamos a defender. También aprovechó para arremeter contra el opositor Carlos Mesa. Gracias a esta campaña, a estas elecciones, Carlos de Mesa, repito nuevamente, no solamente ha sido un cobarde, sino un delincuente. La OEA también fue blanco de las críticas del mandatario indígena luego de que el organismo regional instara a celebrar una segunda vuelta. No quiero entender que la misión de la OEA ya está con golpe de Estado. Y no sé si ayer me entendieron. Es un golpe de Estado interno y externo. Empezaron los enfrentamientos. El pronunciamiento del mandatario ocurre en medio de la creciente ola de indignación social contra el gobierno en las principales ciudades del país y las denuncias de fraude, luego de la paralización temporal del conteo rápido luego de los comicios. Vamos a ver cómo va el escrutinio a esta hora en Bolivia. Con el 98.6% computado, Evo Morales supera el 10.2% al opositor Carlos Mesa. Morales registra el 46.88% de los votos, mientras Carlos Mesa obtiene el 36.66% de los sufragios. De esta manera, Morales obtendría el triunfo en primera vuelta y gobernaría durante los próximos 5 años por cuarta vez consecutiva. Por su parte, el opositor Carlos Mesa ha anunciado la formación de una alianza política para presionar al gobierno y que se realice una segunda vuelta, como dice, es la voluntad popular. El candidato informó que representantes de partidos políticos, comités cívicos, miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia de Bolivia y organizaciones de la sociedad civil se han sumado a la iniciativa. Según afirmó Mesa, uno de los objetivos será hacer que se cumpla la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado domingo y se respete la transparencia de todo el proceso electoral. El presidente ha vulnerado la Constitución sistemáticamente y quien viola el Estado de Derecho y quien viola la democracia a través de su habilitación como candidato ilegal, entre otras varias cosas, y promotor de un fraude, es el presidente Morales. Se trata de una circunstancia de crisis política sin ninguna duda, provocada con total, absoluta e inequívoca responsabilidad por el gobierno y por el presidente Morales. El Departamento de Estado ha elevado la alerta de viajes a Bolivia tras las intensas jornadas de manifestaciones. Ha recomendado una mayor precaución debido a los disturbios que se han dado en las últimas horas. Ha advertido a los ciudadanos que tengan planeado viajar al país suramericano sobre estas manifestaciones, las huelgas, las marchas recurrentes en las principales ciudades. Las autoridades bolivianas ya habían advertido que los vuelos de ingreso o egreso del país podrían retrasarse o cancelarse. Y el gobierno de Chile ha instruido a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU verificar en terreno la crisis que atraviesa el país. El presidente Piñera se ha comunicado vía telefónica con la alta comisionada Michelle Bachelet para hacerle este pedido. Hace minutos justamente Bachelet ha confirmado que va a enviar una misión a Santiago. Piñera aseguró
hoy que está trabajando en un plan de normalización para terminar pronto con los toques de queda y levantar los estados de emergencia en distintas regiones del país. NTN 24 en el lugar de la noticia con Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo, buena tarde, adelante. Carlos, muy buenas tardes. Un saludo también para Ruth. Pues a esta hora miles de personas se concentran aquí en la Plaza Italia. Continúa el estado de emergencia tal como lo decretó nuevamente el presidente Sebastián Piñera, quien confirmó hace algunas horas en una locución que este estado de emergencia se mantiene. Voy a mostrarles lo que está ocurriendo precisamente a esta hora aquí en el centro de la capital chilena, donde son miles las personas que han decidido movilizarse y marchar para exigir una serie de demandas que vienen planteando desde hace varios días acá en el país austral. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pues efectivamente confirmaron que ya se pusieron en contacto con Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, y Michelle Bachelet ya respondió diciendo que efectivamente va a buscar cómo se puede generar un equipo de trabajo para que haga toda la veeduría sobre el tema de derechos humanos acá en territorio chileno. Siguen llegando personas a la Plaza Italia y de una u otra forma pues estas protestas parecen no menguar y por el contrario continúan intensificándose. Vamos a revisar en el siguiente informe cómo ha transcurrido la jornada de hoy. Un país que sigue convulsionado tras una semana de protestas. Disturbios, estado de emergencia y toque de queda. Un descontento social que no cesa. Todo mal, las decisiones han sido malas. En primer lugar, no tenían que haber salido los militares a la calle, porque es un mal recuerdo que hay aquí en Chile. Tras una jornada de huelga general y una quinta noche de enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas de seguridad, el presidente Sebastián Piñera anunció esta mañana nuevas medidas económicas, reducción en los precios de la energía como respuesta a la demanda social y una iniciativa para poner fin a los toques de queda aplicados desde hace 5 días. Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país y de nuestros compatriotas. Decisiones que para algunos ciudadanos se tomaron de manera tardía. Pudo haber hecho algo antes de llegar a esto. Se pudo hacer algo. De hecho, no es a lo mejor él el 100% responsable, porque esto ya viene de años. Los remesones hacen bien, son crisis que producen oportunidades y yo creo que Chile va a salir adelante y se va a levantar. La cuestión es cuánto tiempo nos va a tomar eso. Sin embargo, la intervención de Piñera contrasta con el anuncio del Ministerio del Interior de las últimas horas. El jefe de la cartera, Andrés Chadwick, confirmó que el ejército convocó a los reservistas para reforzar las actividades de la institución durante el estado de emergencia. El ministro explicó que la medida se toma por el desgaste y cansancio de los uniformados durante esta semana de movilizaciones en el país. La decisión fue tomada por el Ministerio de Defensa y tras un decreto en el que se habilita la posibilidad de extender el estado de sitio por 13 días. Con el inconformismo en el aire, son muchos los chilenos que intentan retornar a la normalidad. Otros a reponerse del vandalismo y la violencia de la que han sido víctimas, como los huéspedes y propietarios del hotel El Principado de Asturias, ubicado en la ciudad de Osorno. Durante las protestas de este miércoles, quienes permanecían en este edificio fueron atacados y amenazados por vándalos. Instalaciones públicas y oficinas del sector también se vieron afectadas. Una turba de 60 gallos, 50, 60 gallos, individuos amenazándonos de muerte, que iban a quemar el hotel, iban a destruir todo, que no iban a quemar a nosotros acá adentro. Tuvimos que negociar con una especie de coordinador que tienen para que por favor nos dieran 20 minutos para poder evacuar a la gente y al personal. Entre tanto, en la ciudad de Valparaíso, ciudadanos denunciaron a varios militares por protagonizar un hecho de represión. Los uniformados arremetieron contra un grupo de ciudadanos que se manifestaban en medio del toque de queda. En video quedó registrado cómo con sus armas de dotación los amenazaban. Los ciudadanos también fueron víctimas de golpes, insultos y empujones. Las imágenes fueron captadas por uno de los manifestantes que participaba en un cacerolazo. Las organizaciones sociales han insistido en que continuarán movilizándose durante los próximos días. Esta protesta que se da aquí en la Plaza Italia fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y también por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales hoy en el segundo día de huelga nacional. Los dejamos con las imágenes de lo que ocurre a esta hora aquí en la Plaza Italia, donde se siguen manifestando miles de personas con esta serie de demandas. Continúen ustedes con más. Desde la Plaza Italia, Juan Pablo Monsalve, periodista, nos informa lo que sucede a esta hora en Chile.
2 de la tarde con 12 minutos. Vamos a hablar de la expresidenta argentina Cristina Fernández, que ha lanzado fuertes críticas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Fernández ha atribuido los episodios de violencia registrados en Chile a lo que ella llamó falta de equidad social. No quiero distraerme hoy ni hablar de este drama que están viviendo estos hermanos chilenos, estas hermanas chilenas, pero para aprendizaje, mucha solidaridad con el pueblo chileno, por favor. Y me acordaba de todas esas imágenes y me parecía de repente que nos habíamos retrotraído a aquel 73 tan sangriento en la hermana República de Chile. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el ejército de su país está listo si se llegaran a presentar violentas protestas similares a las registradas en Chile en los últimos días. En medio de su viaje a China, el mandatario brasileño dijo a los periodistas que habló con el ministro de Defensa sobre la posibilidad de tener episodios de violencia similares a los que ocurren hacia el sur del continente. También indicó que propuso reformar la ley antiterrorista que se mantiene vigente en su país como parte de un plan para enfrentar un eventual estallido social. Y hoy seguidores y detractores de Nicolás Maduro han salido a las calles de Caracas. Las movilizaciones de los opositores al régimen se da para condenar el allanamiento de la inmunidad del diputado Juan Pablo Guanipa, también para rechazar los constantes apagones que se registran en el estado Zulia, en el occidente del país. Entre tanto, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que ellos marchan en contra del Fondo Monetario Internacional, de la injerencia imperial y en respaldo a la independencia de los pueblos. Esas son sus banderas. Oliver Fernández tiene el reporte desde la capital de Venezuela. Oliver, adelante. Sí, así es. Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hasta ahora nos encontramos en la Plaza Francisco de Miranda, al este de la capital venezolana. Como ustedes pueden observar, ya las personas están marchando hacia Corpoelec, en una manifestación convocada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no solo para rechazar las políticas del régimen de Nicolás Maduro, que no garantiza, según lo que ha dicho el presidente interino, la electricidad en Venezuela y sobre todo en el estado Zulia, que ha sido uno de los más golpeados por esta crisis eléctrica. Y también para respaldar a Juan Pablo Guanipa, que recordemos, el régimen de Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente le allanó su inmunidad parlamentaria. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos diputados a la Asamblea Nacional y también con algunas personas que se trasladaron desde el Zulia hasta Caracas. Veamos. Nosotros desconocemos a esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros desconocemos a ese ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, que dictó una sentencia que nadie conoce, la conocen ellos solos. ¿Dónde está esa sentencia? Entonces nosotros, en este momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir luchando para que Venezuela salga de esta situación. ¿Qué va a hacer Juan Pablo Guanipa? Seguir luchando donde tenga que luchar. Estaremos analizando todas las opciones, todas las posibilidades. Se roban la plata, no hay mantenimiento y servicio en las instalaciones. Y hoy lo más importante que nosotros tenemos que decir es que si todos tenemos cualquier aparato, cualquier cosa que tengamos en nuestro hogar, y este es el simple ejemplo, y no le damos mantenimiento y servicio durante 20 años, y nos embolsillamos el dinero, y no gastamos, y no invertimos. Eso es lo que está pasando hoy en el Zulia. Precisamente hoy, ese esbirro de esta narcodictadura, como lo es Diosdado Cabello, viene amenazando a nuestro liderazgo. Vienen persiguiendo, da vergüenza como es venir desde el estado Zulia haciendo de tripas corazones para llegar a este estado y nos reciben son las patrullas del SEBIN tratando de amedrentar. Hoy están persiguiendo a uno de nuestros grandes líderes del Zulia, como es nuestro gobernador Juan Pablo Guanipa. En esta plaza Francisco de Miranda, al este de la capital venezolana, donde convocó el presidente interino de Venezuela, también se encuentran algunos representantes del régimen de Nicolás Maduro que decidieron convocar también el día de hoy a esta plaza. Esta convocatoria se dio aproximadamente a las 8:30 de la mañana y como ustedes pueden observar, ellos están allí gritando algunas consignas. Tuvimos también la oportunidad de conversar con ellos para saber sus impresiones sobre la crisis. Ellos han dicho que viven la crisis al igual que los opositores, que la crisis no tiene color. Veamos. La crisis nos afecta a nosotros en nuestra alimentación, en nuestros alimentos, en nuestra crianza de nuestros niños.
que es el futuro de Venezuela. ¿Cómo hago yo un día para comprar? Como hacen todos los venezolanos, nos paramos temprano, porque los venezolanos somos trabajadores. Nos paramos temprano a luchar por el pan nuestro. Nos paramos temprano a luchar inclusive en contra de Juan Guaidó, que quiere entregar este país. Los habitantes de los sectores más necesitados de Venezuela solo exigen elecciones libres para tratar de salir de esta crisis profunda que vive esta nación suramericana. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver, por tu reporte. La comunidad internacional sigue con especial atención y cuidado el preocupante aumento del éxodo venezolano. A la fecha se calcula que más de 4.500.000 venezolanos han salido del país huyendo de la crisis económica y social que golpea a Venezuela. Es por eso que la Unión Europea, en conjunto con ACNUR y las organizaciones internacionales para las migraciones, han convocado para el próximo 28 y 29 de octubre en Bruselas a la Conferencia Internacional de Solidaridad para llamar la atención sobre este flagelo. El objetivo es buscar mayor apoyo internacional para los refugiados venezolanos y los países que los acogen. Este es el momento para hacer un llamado a la comunidad internacional para que apoye aún más a los refugiados y migrantes venezolanos, a las comunidades que los acogen. Queremos crear conciencia sobre la gravedad de esta crisis. Queremos confirmar e incrementar el apoyo internacional para una respuesta regional y coordinada. La Unión Europea ya es el principal donante y un actor político fundamental, habiendo aportado más de 170 millones de euros desde 2018 para apoyar al pueblo venezolano. Y justamente el programa La Tarde de NTN 24 habló sobre este tema con Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y de la Organización Internacional para la Migración para los Refugiados Venezolanos. El funcionario ha explicado que se puede esperar de este encuentro internacional en Bruselas. ¿Qué pueden hacer los organismos, las instituciones y los gobiernos para ayudar a los ciudadanos venezolanos? La conferencia que va a llevarse a cabo en Bruselas 28 y 29 trata sobre estos temas. ¿Qué se espera conseguir? Lo que está es concibiendo esta reunión de solidaridad, o este encuentro de solidaridad, como un primer círculo de un proceso de esfuerzos sucesivos en donde se seguirán algunas reuniones técnicas para examinar temas específicos de colaboración más especializada, por una parte, pero también la posibilidad de un encuentro de donantes propiamente dentro del primer trimestre del año próximo. Es decir, esto no es más que un esfuerzo de sensibilización para algunos de los miembros de la Unión Europea y otros donantes tradicionales de otras geografías que quizás no han alcanzado a medir y aquilatar la gravedad de lo que la región está viviendo. Y otro hecho de violencia sacude a México, un enfrentamiento entre civiles armados en el municipio de Citlala, en el estado de Guerrero. Deja 9 personas muertas. Según un informe entregado por las autoridades, las víctimas mortales pertenecen a la organización criminal conocida como Los Rojos y de alta influencia en la zona. La policía municipal ha abierto una investigación sobre estos hechos que se registraron en horas de la tarde de este miércoles y en el que se han utilizado rifles de asalto AK-47 y AR-15. La Fiscalía ha iniciado ya el operativo para dar con los responsables. Entre tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas del gobierno estadounidense a su política de seguridad. Durante la conferencia matutina, el mandatario rechazó las declaraciones del subsecretario de Estado adjunto para Narcóticos Internacionales y aplicación de la ley de Estados Unidos sobre un mayor compromiso de México frente a la lucha contra el narcotráfico. López Obrador aseguró que falta más trabajo conjunto para combatir el crimen organizado, pero ha advertido que no permitirá que otros países intervengan en los asuntos internos. Nuestra política de seguridad la definimos nosotros, como también ellos de manera soberana deciden sus políticas. En ese marco se entiende que hay cooperación para buscar enfrentar problemas que afectan
a las dos naciones. Y un nuevo tiroteo vuelve a encender las alarmas de las autoridades en Estados Unidos. Al menos una persona ha muerto, un policía resultó herido. Estos hechos ocurrieron en el estacionamiento de un Walmart en la ciudad del Paso, en el estado de Texas. La emergencia se ha presentado cuando los uniformados fueron alertados por un ladrón que ha robado un vehículo en zonas aledañas a este lugar. El sospechoso aceleró el automóvil cuando los oficiales intentaron abordarlo. En ese momento ocurrió la balacera. Una imprecisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo ha puesto nuevamente en el centro de la polémica. Durante una intervención en Pensilvania, el mandatario aseguró que su gobierno está construyendo un muro en Colorado, un estado ubicado a cientos de kilómetros de la frontera con México. Aunque en principio el comentario fue calificado como un lapsus del republicano, esta mañana Trump aclaró que simplemente estaba bromeando. ¿Saben por qué vamos a ganar Nuevo México? Porque quieren seguridad en su frontera y no la tenían. Y estamos construyendo un muro en la frontera de Nuevo México y estamos construyendo un muro en Colorado. Estamos construyendo un muro hermoso, uno grande que realmente funciona y que no se puede pasar por encima. No se puede tampoco pasar por debajo. Y estamos construyendo un muro en Texas. Y no estamos construyendo un muro en Kansas, pero ellos obtienen los beneficios de los muros que acabamos de mencionar. Dos peatones empujando lo que parece ser un coche de un bebé han sobrevivido milagrosamente a una colisión en la ciudad de Phoenix. Ahí está la imagen. El video muestra un vehículo que no respeta la luz roja de un semáforo. Se choca contra otro automóvil en una intersección. La policía de Phoenix ha informado que el conductor del Jeep que causó el choque fue ingresado a la cárcel del condado y fue acusado de varios delitos graves. Un incendio forestal con el potencial de crecer a dimensiones devastadoras, como los fuegos del 2017 y del 2018, ha comenzado en el norte de California. Por los fuertes vientos, las llamas se extienden de manera rápida por el condado de Sonoma. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatorias en la noche de ayer. Las empresas de servicios públicos han cortado la electricidad, también el suministro de gas, esto como medida preventiva. Este domingo en Uruguay, los ciudadanos elegirán a su próximo presidente. 2.6 millones de ciudadanos están llamados a votar en la jornada en la que también van a decidir sobre una reforma constitucional. 11 candidatos buscan suceder a Tabaré Vázquez. Daniel Martínez, candidato del izquierdista Frente Amplio, lidera los sondeos y se encaminaría a una victoria oficialista. Cierre de campañas presidenciales en Uruguay. Daniel Martínez, candidato del izquierdista Frente Amplio, favorito a ganar las elecciones presidenciales, se presentó el miércoles ante una multitud. La coalición de izquierda que gobierna Uruguay desde 2005 durante 3 mandatos consecutivos tiene 40% de las intenciones de votos según encuestas. Haciéndolo sentir que el futuro, que el sueño de un nuevo gobierno del Frente Amplio es posible. El exalcalde de Montevideo tiene altas posibilidades de llegar al balotaje que se disputaría en noviembre. Incluye a todos, blancos, negros, inmigrantes, realmente incluye a todos. Por eso realmente me gusta mucho esta propuesta y hace muchísimos años que la vengo siguiendo. El sistema electoral de Uruguay prevé que si ningún candidato consigue la mitad más uno de los votos, se celebra una segunda elección entre los más votados un mes después. Además de elegir presidente, los ciudadanos se pronuncian por una propuesta de reforma constitucional que pretende aumentar las penas de cárcel para delitos graves, incluyendo la cadena perpetua revisable a los 30 años para delitos gravísimos, crear una guardia policial con efectivos militares, habilitar los allanamientos nocturnos de hogares si un juez sospecha de ilícitos y el cumplimiento efectivo de las condenas. Que es lamentable, que no hay que apoyarla, que es el retroceso, es lo más cercano a la dictadura que volveríamos a tener. Unos 2.600.000 electores están llamados a las urnas. Aumenta la expectativa en Argentina a 3 días de las elecciones presidenciales. Este jueves en la noche, los 6 candidatos que buscan llegar a la Casa Rosada van a cerrar sus campañas electorales. La atención se centra en Mauricio Macri, que busca la reelección, Alberto Fernández, que lidera los sondeos de intención de voto. No hay acuerdo sobre cómo enfrentar y evitar una catástrofe mayor en el norte de Siria
tras la ofensiva de Turquía contra las milicias kurdas arraigadas en esa región. La OTAN está evaluando la propuesta que establecería una zona de seguridad ejecutada por la ONU para frenar las hostilidades. Esta idea va a ser debatida en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. El reporte enseguida con Alejandro Rincón. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes. Esa falta de consenso en la comunidad internacional eleva los niveles de incertidumbre sobre lo que pudiera desarrollarse en el norte de Siria en las próximas horas. Las fuerzas democráticas sirias, que son lideradas por las facciones kurdas vistas como terroristas por Turquía, han denunciado que Ankara ha retomado las hostilidades en unas regiones que supuestamente estaban incluidas dentro de la zona de seguridad donde se estableció un alto el fuego hace una semana en un acuerdo que estuvo mediado directamente por Washington, el gobierno de Turquía, y que contó también con la participación de Rusia. Bajo ese plan, las fuerzas sirias kurdas debían relegarse a una región aproximadamente a 30 kilómetros más allá de las fronteras terrestres de Turquía. Sin embargo, estos elementos o las milicias kurdas aseguran que han tenido lugar ataques en las últimas horas en violación a ese pacto de alto el fuego, una circunstancia a la que hizo referencia en la mañana de este jueves el presidente de Turquía, haciendo un señalamiento que genera ahora preocupación en la comunidad internacional. Ahora nuestros soldados y el Ejército Nacional Sirio patrullan el área de operación centímetro a centímetro. Si los terroristas están en nuestro camino, es nuestro derecho aplastarlos. Como lo acaban de escuchar, el gobierno de Turquía considera que tiene el derecho de aplastar a las milicias kurdas sirias, una voz que preocupa en particular a entidades como la ONU, que en el transcurso de esta semana, el martes específicamente, aseguraba que 176.000 personas se han visto desplazadas por cuenta de la operación militar turca que despegó el pasado 9 de octubre en el noreste de Siria. Entre tanto, la OTAN ha consultado en el transcurso de este jueves entre sus integrantes la posibilidad de establecer una zona de seguridad para que no haya más combates y por ende no haya más sufrimiento a nivel humanitario derivado de estos combates. Sobre este particular se pronunció el jefe de esta coalición internacional. Nosotros vemos diferencias en la situación que ahora mismo tienen en el nororiente de Siria y yo he sido claro al decir y expresar mi profunda preocupación. Es por esa razón que asimismo yo le doy la bienvenida al hecho de que los aliados de la OTAN, Estados Unidos y Turquía, acuerden pasos para lograr la estabilidad allí. A la luz de estos dos elementos, de la preocupante voz procedente del gobierno de Turquía y de las declaraciones de la OTAN, en el transcurso de hoy, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendrá una nueva sesión de consultas a pocos metros detrás de mí, en el recinto donde habitualmente se reúne este cuerpo diplomático. Una vez tenga lugar esta sesión, se esperan pronunciamientos de esta entidad. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Buenas tardes para usted en Nueva York. Y antes de ir al corte, vamos a hablar de más de 400 payasos que han llegado a la Ciudad de México. Van a participar en la edición número 24 del Congreso Internacional de la Risa. El encuentro se realiza a pocos metros del Monumento a la Revolución y acuden payasos originarios de varios estados del país y de otras naciones como Perú, Colombia y Costa Rica. Durante 4 días ellos van a exponer sus talentos y sus habilidades. Pedro Sánchez ha cumplido una de sus polémicas promesas políticas tras su llegada a la presidencia del gobierno español. Los restos del dictador Francisco Franco han sido exhumados esta mañana en la Basílica del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de El Pardo. Esto en un amplio dispositivo de seguridad. 200 simpatizantes de Franco protestaron en ese lugar contra el plan del traslado de los restos. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. Estas fueron las declaraciones del presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, luego de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. A las 10:30 hora local inició el proceso coordinado por las autoridades y que fue avalado por el Tribunal Supremo en septiembre pasado.
Poco antes de la 1 de la tarde, el ataúd ya estaba fuera de la Basílica del Valle de los Caídos. La exhumación comenzó con el levantamiento de la losa de 1.500 kilos para extraer la caja fúnebre con los restos de Franco, que fue luego llevada en los hombros por 8 de sus descendientes y fue trasladada al cementerio del Pardo Mingo Rubio, cerca de la capital española, donde descansan también los restos de su mujer, Carmen Polo, en vez de a la Catedral de la Almudena como lo había solicitado la familia. La operación se realizó en medio de protestas. Familiares del dictador calificaron la operación como un circo. Retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos era una de las medidas claves que promovió el gobierno socialista de Pedro Sánchez, y por la que llevaba un año litigando con la familia del dictador y la Iglesia Católica para conseguirla, argumentando que en el mausoleo solo deben estar enterradas personas que murieron víctimas de la guerra civil, que no es el caso del general. El complejo en el que se encontraba Franco estaba situado a las afueras de Madrid. Su construcción se inició en 1940. Duró 20 años y estuvo a cargo de miles de presos políticos detenidos bajo su régimen. Y se conoce nueva información sobre el macabro hallazgo de un camión frigorífico con los restos de 39 personas en Inglaterra. Las autoridades están tratando de establecer la ruta del vehículo antes de llegar a territorio británico. Se cree que este camión habría partido desde Bulgaria. Medios de comunicación en Reino Unido revelaron que las víctimas serían migrantes de nacionalidad china. Los 39 muertos hallados el miércoles en un camión frigorífico cerca de Londres eran chinos. Así lo informaron el jueves los medios de comunicación británicos, un día después del macabro descubrimiento que horrorizó al país. El miércoles, la policía británica fue alertada del descubrimiento de un camión con cadáveres en su interior en una zona industrial en la localidad de Grays, a unos 30 kilómetros de Londres. Desde entonces se puso en marcha una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes, que ya provocaron llamamientos al gobierno para que refuerce la lucha contra las redes de migración clandestina. El conductor del camión, de 25 años y procedente de Irlanda del Norte, está detenido desde el miércoles y es objeto de una investigación por asesinato. Según la policía británica, el remolque del camión llegó la noche del lunes procedente de Bélgica, mientras que la cabina del camión que remolcó el contenedor partió de Irlanda del Norte. Luego de registrar 2 propiedades en la provincia británica, las autoridades se concentraban en saber qué itinerario siguió el vehículo antes de llegar a las afueras de Londres. Ahora pasamos al Líbano porque la nación árabe cumple una semana de protestas sociales. Son miles las personas que se han volcado a las calles para protestar por las medidas económicas del gobierno, en especial esa intención de imponer un impuesto a las llamadas con protocolo de voz por Internet. Son aquellas que usan aplicaciones como WhatsApp y Facebook. Sin embargo, eso solo fue uno de los motivos del descontento popular, ya que los ciudadanos aseguran que están cansados del mal manejo de la economía. Ante la presión en la calle, el gobierno ha propuesto una serie de reformas con el objetivo de calmar la tensión. Pese a ello, las marchas no cesan. Los ciudadanos siguen en las calles con consignas, con sus banderas, haciendo peticiones al gobierno local. Más que esto, estoy comprometido a aprobar leyes para combatir la corrupción, pero esto está en poder del Parlamento y le pido su ayuda para aprobarla. Les aseguro que el documento de reforma que se anunció será el primer paso para salvar al Líbano del colapso financiero. Debido a que la reforma es un acto político por excelencia, es necesario revisar el gobierno actual para que la autoridad ejecutiva pueda cumplir con sus responsabilidades, seguramente de acuerdo con la Constitución. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología aquí en el informativo de NTN 24. Ahora los amantes de la historia y cultura maya contarán con la oportunidad de visitar un museo en donde encontrarán fotografías, artefactos y obras de arte. La iniciativa es liderada por Google, el Museo Británico y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Google ha formado una alianza con el Museo Británico y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México para digitalizar más de 660 piezas de la cultura maya en su aplicación Google Arts and Culture.
Se trata de un proyecto que busca conservar y compartir en formato digital el archivo de arte y patrimonio maya antiguo más grande del mundo, de manera gratuita para todos los usuarios a nivel mundial. La plataforma digital que se encuentra en línea ya cuenta con artículos, videos, fotografías antiguas y modelos digitales 3D que permiten a los espectadores profundizar en la cultura, la historia, el arte y la arquitectura maya. Otro de los objetivos marcados por Google es recopilar historias, artefactos, obras de arte y réplicas que son parte de la historia. Entre ellas se encuentra la escalera jeroglífica del siglo VII después de Cristo del yacimiento arqueológico del Palenque, donde mediante la tecnología 3D se llevó a cabo la dupla de esta pieza que busca reflejar el fascinante legado de la cultura maya en Mesoamérica. En este proyecto específico es poder recrear una escalera que fue tallada. Es una historia escrita de hace más de 1000 años que se ha deteriorado con el tiempo debido a las variables ambientales y a la lluvia, pero nosotros podemos usar la tecnología para crear una réplica e instalarla en el sitio físico de Palenque. Es un paso absolutamente nuevo que nunca antes habíamos dado en Google Arts and Culture. Este proceso, que consiste en preservar el rescate cultural, también permitirá generar un catálogo de difusión de los monumentos históricos del sitio arqueológico de Palenque y así facilitar el acercamiento de especialistas, público en general y la continuidad de estudios sobre la civilización maya. Y terminamos Ciencia, Salud y Tecnología con noticias de Twitter porque reportó ingresos y utilidades en su tercer trimestre por debajo de las expectativas. La compañía atribuyó el resultado a problemas relacionados con la publicidad y a una demanda inusualmente baja, lo que hizo que sus acciones se desplomaran un 15%. Sin embargo, el número de los usuarios diarios monetizables aumentó. La facturación se elevó a 823.7 millones de dólares, pero es inferior a los 874 millones esperados en promedio, según las estimaciones de Wall Street. Para el cuarto trimestre, Twitter espera que los ingresos totales superen los 940 millones de dólares. Gracias por ese resumen deportivo. A ustedes gracias por su sintonía cada mediodía con el canal de las Américas NTN 24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24, en pantalla, nuestro sitio web ntn.com. Feliz tarde.